Bienvenidos a la reflexión del día de hoy. Qué alegría poder compartir contigo este momento en la palabra de Dios. Hoy quiero hablarte de una decisión que necesitamos tomar todos los días. Vivir en el espíritu y no en la carne. Y cuando la Biblia habla de la carne, no está hablando simplemente de nuestro cuerpo. Está hablando de esta parte de nosotros que quiere hacer las cosas a su manera. Reaccionar desde el impulso, dejarse llevar por el enojo, el orgullo, la ansiedad, la impaciencia, o esos deseos que sabemos que no nos llevan por el buen camino. Todos conocemos esa lucha interna, sabemos cómo deberíamos responder, pero a veces terminamos respondiendo de otra manera. Sabemos que deberíamos callar, pero hablamos. Sabemos que deberíamos esperar, pero nos desesperamos. Sabemos que deberíamos perdonar, pero seguimos alimentando el resentimiento. Y ahí necesitamos aprender a vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios. En Gálatas capítulo 5, verso 16, el apóstol Pablo dice: «Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Me gusta que diga andad, porque caminar habla de algo diario. No se trata de tener un momento espiritual extraordinario, una vez por semana, y después vivir el resto de los días dependiendo solamente de nuestras emociones. Caminar en el Espíritu significa aprender a llevar a Dios contigo a las conversaciones, a las decisiones, al trabajo, a la familia, a los momentos de presión y hasta a esas situaciones pequeñas donde nadie está mirando. Es preguntarnos: Señor, ¿cómo quieres que responda a esto? Antes de reaccionar simplemente desde lo que siento. Porque muchas veces la carne aparece en cosas muy cotidianas. Alguien te habla mal y automáticamente quieres contestar peor. Alguien no te reconoce y empiezas a pensar que no te valoran. Alguien recibe algo que tú querías y aparece la comparación. Alguien te decepciona y tu primera reacción es cerrarte. Algo no sale como esperabas y te llenas de frustración. No siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos aprender a decidir desde dónde vamos a responder. Y aquí hay algo muy importante. Vivir en el Espíritu no significa que nunca vas a sentir enojo, frustración, tristeza o deseos de reaccionar mal. Significa que esos sentimientos no tienen que ser quienes gobiernen tus decisiones. Puedes sentir enojo y decidir no herir. Puedes sentir miedo y decidir confiar. Puedes sentir deseos de responder mal y decidir guardar silencio. Puedes estar decepcionado y aún así escoger actuar con amor. Eso es permitir que el Espíritu de Dios tenga el control. A veces pensamos que vivir en el Espíritu significa solamente orar más, leer más la Biblia o pasar más tiempo en la iglesia. Claro que esas cosas son importantes, pero la evidencia de una vida guiada por el Espíritu también aparece en cómo tratamos a las personas, cómo reaccionamos cuando algo no sale bien, cómo manejamos nuestras palabras, cómo respondemos cuando nadie nos da la razón y qué hacemos cuando tenemos la oportunidad de devolverle a alguien el mismo daño que nos hizo. Por eso, Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23 habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjate que Pablo habla de fruto. El fruto no aparece de un día para otro, crece, y eso significa que Dios está formando algo en nosotros poco a poco. Quizás antes reaccionabas inmediatamente y ahora eres capaz de detenerte. Quizás antes necesitabas tener siempre la última palabra y ahora puedes dejar una conversación en manos de Dios. Quizás antes una ofensa te arruinaba todo el día y ahora puedes orar y continuar. Eso también es crecimiento espiritual. Vivir en el Espíritu también significa aprender a reconocer cuando nuestra propia voluntad está intentando tomar el control. Hay momentos en los que sabemos perfectamente lo que Dios nos está mostrando, pero preferimos hacer lo que queremos. Podemos justificarlo de muchas maneras. Yo soy así. Es que me hicieron enojar. Si no respondo, van a pensar que soy débil. Todos lo hacen. Yo tengo derecho. Pero seguir al Espíritu muchas veces significa dejar preguntarnos solamente qué quiero hacer y comenzar a preguntarnos qué agrada a Dios. Eso puede cambiar completamente nuestras relaciones y nuestras decisiones, porque no todo lo que sentimos necesita convertirse en una acción. No todo pensamiento necesita convertirse en una palabra. No todo impulso necesita convertirse en una decisión. Hay momentos donde lo más espiritual que podemos hacer es detenernos, respirar, orar y decir:
Señor, toma el control de esta situación, porque si respondo solamente desde lo que estoy sintiendo, probablemente voy a equivocarme. Y esto no significa vivir una vida complicada. Puede ser algo tan sencillo como hacer una pausa antes de responder un mensaje que te molestó, orar antes de tomar una decisión importante, pedirle a Dios sabiduría antes de tener una conversación difícil. Cuando sientas que estás perdiendo la paciencia, reconocerlo delante de Dios en lugar de dejar que la emoción te gobierne, es aprender a incluir a Dios en la vida real, no solamente en nuestros momentos religiosos. También necesitamos recordar que vivir en el Espíritu no significa que nunca vamos a fallar. Vamos a tener días en los que reaccionaremos mal, vamos a decir palabras que después lamentaremos, vamos a tomar decisiones desde el impulso, pero cuando eso suceda, no tenemos que quedarnos atrapados en la culpa. Podemos reconocerlo, pedir perdón, aprender y volver a caminar con Dios. La vida en el Espíritu no significa reaccionar instantáneamente, significa dependencia constante de Dios. Por eso, hoy quiero animarte a no intentar vivir esta vida solamente con tus propias fuerzas. Hay cosas que no vas a vencer simplemente diciéndote voy a ser mejor. Necesitas la obra de Dios en tu corazón. Necesitas su palabra, su presencia, su dirección y su gracia. Cada mañana puedes comenzar con una oración sencilla. Señor, hoy quiero que tú dirijas mis pensamientos, mis palabras, mis decisiones y mis reacciones. No quiero vivir simplemente haciendo lo que siento. Quiero aprender a caminar contigo. Y quizás ahí está la clave. No se trata solamente de dejar de vivir en la carne. Se trata de aprender a vivir cada vez más cerca del Espíritu, porque cuando llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, cuando buscamos su presencia y cuando aprendemos a escuchar su dirección, nuestras decisiones comienzan a cambiar. Lo que antes parecía normal empieza a incomodarnos. Lo que antes nos dominaba empieza a perder fuerza y poco a poco, Dios comienza a producir en nosotros un carácter diferente. Hoy no tienes que cambiar toda tu vida de una vez. Empieza por la próxima decisión, la próxima conversación, la próxima reacción. Cuando aparezca esa situación que normalmente te hace reaccionar de una manera determinada, detente y pregúntale al Señor, ¿cómo quieres que responda? Quizá esa pequeña pausa sea el comienzo de una gran transformación. Oremos juntos. Señor, quiero aprender a vivir bajo la dirección de tu Espíritu. Ayúdame a no dejarme gobernar por mis impulsos, mi orgullo, mi enojo, mis deseos o mis emociones. Enséñame a detenerme y buscar tu dirección antes de reaccionar. Produce en mí amor, paciencia, dominio propio, bondad y todo aquello que refleje tu carácter. Que mi manera de hablar, de pensar, de decidir, de tratar a los demás muestre que tú estás trabajando en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que hoy puedas recordar esto. No tienes que reaccionar como siempre has reaccionado. Dios puede enseñarte una manera diferente de responder. No tienes que vivir dominado por lo que sientes en un momento determinado. Puedes detenerte, buscar a Dios y escoger su camino. Camina hoy en el Espíritu, paso a paso, decisión a decisión, confiando en que Dios está formando algo nuevo en ti.